Pensando en plural. Creo que ciudadanía de alguna forma es el conjunto de normas, es decir, que nosotros desarrollamos en la sociedad para entendernos, para tolerarnos, para respetarnos, para convivir los unos con los otros, para interactuar, y que tiene un doble aspecto fundamentalmente, que es el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de los deberes por parte de esos mismos ciudadanos. Es decir, estos dos conceptos están fundamentalmente imbricados y existen una relación armónica entre ellos, en el sentido que no simplemente son los derechos, sino también con su contraparte, que son los deberes, que es absolutamente fundamental. De alguna forma, la lucha por los derechos ciudadanos o la irrupción del concepto de la construcción de ciudadanía en el mundo es una característica de la época moderna, de la edad moderna, y podríamos establecer un parangón histórico que arranca desde 1689 con la Carta de los Derechos o el Bill of Rights en Inglaterra, cuando el monarca se tiene que someter a la autoridad del Parlamento. Probablemente también ese Bill of Rights es heredero de la famosa Carta Magna que le hacen firmar a Juan Sin Tierra, pero en la evolución del derecho constitucional, luego de 100 años, de 1689, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se termina de colocar de alguna forma esa suerte de piedra fundacional, o se sigue colocando esa piedra fundacional en la construcción de ciudadanía, y cuando emerge el concepto de la libertad y el concepto de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad, y se concibe al individuo con la capacidad inclusive de reclamar de su soberano, de reclamar de quienes le gobiernan el control de esos actos estatales. En nuestro país, evidentemente, ese proceso, si bien nuestro proceso independentista estuvo influenciado por las ideas del iluminismo, por las ideas de la Revolución Francesa, y se trató de construir una república desde 1811, no será sino probablemente hasta bien entrado el siglo XX cuando se termina de construir la noción de ciudadanía y se reconocen plenamente los derechos en Venezuela. Es decir, entre 1830 y 1848 nuestra república fue censitaria, es decir, lo que significaba que solo votaban los hombres libres, blancos, que supieran leer y escribir y que tuvieran una renta fija de determinados pesos anualmente. Hasta 1859 la república fue personalista con los monagas. Apenas en 1854 se produce la abolición de la esclavitud. Entre 1859 y 1863 fuimos fratricidas, nos enfrentamos a una guerra federal, es decir, en que los venezolanos se miraron de reojo, se destruyeron unos a otros. Fuimos medianamente estables desde 1870 hasta 1899, que es la época de oro del liberalismo amarillo, pero desde 1899 hasta 1935 fuimos dictatoriales porque estuvimos, digamos, bajo la férula de una feroz dictadura que, si bien terminó de concretar institucionalmente al Estado, no así hizo lo mismo con el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Es precisamente después de 1935, en un lapso que arranca de 1935 hasta 1948, luego de 1958 hasta 1998 fundamentalmente, cuando nosotros vivimos la época de oro de esa construcción y ejercicio de la ciudadanía en Venezuela, que implica el reconocimiento de los actores del pueblo como ciudadano y del reconocimiento por parte del Estado de esos derechos de los ciudadanos y de la contraprestación de esos ciudadanos en forma de deberes, precisamente el cuerpo social. Bueno, la visión de la ciudadanía implica que todos seamos iguales, pero todos somos iguales ante la ley, que es lo fundamental.
La ciudadanía no se construye utópicamente, sino con la defensa diaria que de ella hagan los ciudadanos, quienes se deben sentir absolutamente orgullosos, proactivos y parte del sistema, es decir, para concretar precisamente el establecimiento de los derechos y la exigibilidad de los deberes. Cada ciudadano tiene que tener un rol estelar en la conciencia que debe tener de la aceptación de la ley como fórmula de cohabitación social para precisamente defender los derechos que se han obtenido y cumplir con los deberes que hay que contribuir para el sostenimiento del cuerpo social, del equilibrio del cuerpo social.